vamos a pensar que la gente cree, bueno, para empezar, México no es preventivo, en mi experiencia. México no es preventivo ni para vender carros. Ya cuando se enteraron que es robado, que esto pasó, o aquellos cuando ya tienen el problema, ¿no? Pero no se entra al repube, no se revisan cosas, que un abogado pues te puede auxiliar. Léase también cuando vas a arrendar, ¿no? ¿Quién es el fiador? ¿Dónde están? En general. Pero esta parte de contratos, que también forma parte de compliance, sin embargo, por supuesto, que minimiza riesgos, ¿no? Minimiza riesgos. En tu experiencia, de una manera general, ¿un contrato puede prevenir cumplimiento normativo más que para con la parte contratante? Es decir, yo he estado, cumplí, yo te puse lo que tú me exiges, ¿no? No sé. Claro, no, desde luego, y hay un artículo que vamos a encontrar precisamente en la revista Edicta, que es el compliance en materia civil y mercantil. Claro. ¿No? Y ahí toco o abono al tema de los contratos. Y el tema de los contratos también ayuda a prevenir un riesgo a las organizaciones. Tocas un tema. En el caso de los inmuebles, ¿no? Compra y venta de inmuebles, o simplemente voy a poner un ejemplo, en arrendamientos, la extinción de dominio. Imagina que una inmobiliaria o un particular, bueno, una empresa, por ejemplo, se dedique a arrendar constantemente, y si no viene en un contrato la cláusula adecuada, y todavía se tienen que hacer alguna logística, ¿no?, para prevenir una extinción de dominio, va a tener un dolor de cabeza. La extinción de dominio, ¿qué hace la autoridad? Primero te aseguro, o primero te aplico un procedimiento y luego ya investigo, ¿no? Eso es arriesgado porque la extinción de dominio tiene que ver precisamente con los contratos, ¿no? Y ahí podemos poner una cláusula para evitar que esa empresa tenga un problema de esta naturaleza. Lo mismo pasa en contratos mercantiles, compra y venta de vehículos, tú lo mencionabas. Claro. O simplemente la consignación mercantil, que en ocasiones dejan un vehículo, pero yo no sé el vehículo que me está dejando si realmente no tenga algún vicio, ¿no?, algún ilícito. Claro, y como tú bien dices ahorita, en materia de arrendamiento, por ejemplo, tú arriendas un inmueble exclusivamente para casa habitación y lo haces en bodega, ¿no? Y bodega de productos ilícitos. Exacto. Y no sabías la procedencia del dinero, de dónde obtiene el dinero que te paga la renta, ¿no? Exacto. De dónde te traen la mercancía que compras. Vamos a hablar de las gasolineras. Yo estoy comprándole a una persona y me surte el diésel o la gasolina y yo no sé si es huachicol. Exacto. A mí me muestran una factura que pueden falsificar. Actualmente las imprimen, están ahí. Mi obligación hasta dónde estriba. Eso es el compliance en las áreas que estamos diciendo. Prevención. Obviamente es quien lo quiera hacer, quien Claro. tenga la ética, no quiera tener problemas legales o los menos, o decir yo cumplí, ¿no? Yo me di de alta. Vas a rentar una casa para comercio, desde primer punto, ¿tienes el suelo o no? Para empezar, no te la juegues, ese cumplimiento, desde lo más simple, podríamos llamarlo así, hasta lo demás, hasta lo más grave, que puede ser ya empresas muy grandes, ¿no?, que realizan operaciones. ¿Recuerdas el asunto de este chino, creo, oriental, Chen Yegon, que sí, tenía precursores y eran legítimos, no había impedimento legal? Así es. Que son utilizados, el fentanilo se utiliza para la medicina, Así para la anestesia, por ejemplo. Pues es legal, pero viene la otra parte, ¿no?, que se usa para diferentes cosas. Ahora, esta circunstancia de prevención médica, regreso a tu punto, aproximadamente, imagínate el número de médicos que hay en México, hospitales, clínicas, en este tenor, ¿están protegidos? ¿Conocen el cumplimiento? ¿O solo recetas, medican y ahí nos vemos? Digo, en ese sentido, en tu experiencia, ¿qué has visto? ¿Hay un conocimiento en parte de los médicos? Falta conocimiento, Francisco. En ocasiones he visto que el profesional de la salud confunde la medicina legal o la medicina forense con una responsabilidad, por ejemplo, donde también toca el tema del cumplimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que hay que ayudarles a los profesionales de la salud a cómo evitar una responsabilidad, porque aunque parece increíble, no lo saben, ¿no? Es más, me ha tocado platicar con algunos profesionales de la salud y les hablo del tema de la Lex Artis, ¿no?, o la Lex Artis ad hoc,
y dice, y eso lo he escuchado, pero realmente nunca me ha quedado claro. Imagínate el nivel, cuando es una de las figuras en las cuales se puede responsabilizar a un profesional de la salud y por ende también al establecimiento y por ende también al ente público, porque ahí los dos están expuestos, tanto el sector privado como el público o el particular, el profesional de la salud en este caso, a Claro. alguna responsabilidad. Y hay algo que quiero retomar que mencionaste hace un momento, que antes de que pasemos a otro tema del compliance, es la confidencialidad, Francisco. ¿Cuántas veces, tanto en el sector público como en el sector privado, apegado al ámbito sanitario, se manejan datos sensibles? ¿No? Datos sensibles, tú decías, bueno, hasta las instituciones tienen tu domicilio, tienen el padecimiento del particular, alguna enfermedad X, y si lo dan a conocer de manera irresponsable o a las personas inadecuadas, pues ahí viene la cuestión de va a tener un efecto de responsabilidad. ¿Cuál es la bondad del compliance? Que es tan integral que también hay un tema de, también te ayudo a prevenir o a manejar de manera adecuada los datos personales, que conozcas ese marco jurídico y sobre todo que apliques el mismo y cuáles son las normas que están vinculadas con esto, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Eso me recuerda, en materia mercantil, comentaste de un compliance mercantil, hay unos conceptos en el Código de Comercio que son los dependientes que obligan al dueño, ¿no? El concepto es dependiente, los empleados, pues. ¿Hasta qué grado obligan al dueño? Tú me dices esta oferta. Hemos visto en redes que Profeco obligó a X tienda a vender en 8 pesos una televisión, ¿no? Porque alguien se equivocó y le puso 8 pesos en vez de 8,000 u 80,000. Y ha habido sanciones. Se ha mencionado de un muchacho que compró en redes unos anillos caros de una marca cara y pues los obligaron a entregarlos. Entonces no es mentira, no es algo... Puede no ocurrirte nunca, qué bueno, pero es muy probable que en una ciudad de más de 100 millones de habitantes pues haya una circunstancia que te lleve a esto, ¿no? Y ahora si hablamos de la Ciudad de México, más de 23 millones de habitantes, alrededor súmale otros 10, las operaciones comerciales, mercantiles, sanitarias en todos sentidos son inmensas. En todo momento, diario hay venta, diario hay operaciones, diario hay entregas, y ahí es donde entra el compliance, en la prevención. Gobierno, vamos a entrar al gobierno, ayuntamientos, alcaldías, ¿están obligados normativamente también a cierto cumplimiento? Sí, desde luego hay, desde la misma constitución política, establece algunos parámetros para que también el gobierno tiene que cumplir leyes secundarias, ley orgánica de la administración pública, que ahora que tocas ayuntamientos, ¿no? Se tienen que capacitar previamente. Yo sé que algunos sí lo hacen con esa consigna, pero para capacitarse para evitar una responsabilidad y tomar conciencia del cargo que van a ocupar, de las funciones que van a ocupar, de lo que van a manejar recursos, todo eso también entra dentro de un compliance gubernamental. Otro tema aleatorio a este tema de compliance gubernamental, y yo he publicado también de eso, es la profesionalización del servicio público, Francisco. Claro. Es un tema de verdad que, créeme que si el gobierno profesionalizara a sus trabajadores, a los servidores públicos, estaríamos hablando de otra cara que de la moneda del sector público, un sector público más eficiente, un sector público con mejor prestación de servicios, un sector público más apegado a la ciudadanía, a los intereses de la ciudadanía, gente que realmente tiene una identidad con su trabajo, que realmente tiene ese aliciente de ser servidor público. Eso es lo que también el compliance nos puede ofrecer, ¿no? Claro, y además, ahora que tocamos el tema del servidor público, viene el tema de los jueces, que en breve, mañana hay tómbola, me da pena hasta decirlo, perdóname, que vamos a coger jueces por tómbola, pero bueno, mañana hay tómbola. Y luego viene la campaña, abril y mayo, y luego se vota el 1 de junio. Y todos para diciembre deben estar sentados en su juzgado, magistratura o en la Suprema Corte. ¿Qué capacitación han tenido, perdóname, para la ética, reserva de datos de los anuncios que manejan? Puede haber muchos que son secretarios quizás y se metieron a jueces,
puede haber muchos que están ahí. No dudo, y quiero decirlo también, no es que yo ponga en tela de juicio que hay gente capaz. Pero yo comentaba ayer con el doctor Arturo del Valle el tema amparista. La gente que llega conoce cómo se integra un juzgado, para empezar. Para empezar. El tema de capacitación profesional de los servidores públicos que tú comentas, a ver, desde que llegas a presentar una promoción, ¿por qué razón? No sé, el 98% de servidores públicos es enojado y no le gusta atender al que llega ahí. No tengo idea por qué atiendes gente si no te gusta atender gente. La gente de adultos mayores que no escuchan bien, que no entienden bien, que hay que explicarles, que hay que volver a repetirles. Y hay gente muy amable y hay gente nada amable en ese sentido. Llegan los nuevos juzgadores con un consejo que los va a vigilar de una manera más estricta que el consejo de la judicatura, porque la normatividad establece hasta suspender procesos, variar las sentencias que han dictado. Es un tema delicado. Prisión, digo que de por sí es responsabilidad penal. Oportunidad para que esta gente se prepare, la que va a llegar. Mira, vamos a vincular esto que comentas, que es reciente, ¿no? Y que ha generado debate de la reforma judicial, pero vamos a empatarla con el compliance, que me parece Por favor, claro. muy atinado. Comentábamos hace un momento la importancia de la profesionalización, la importancia de la capacitación, ¿no? Y la importancia, Francisco, de la especialización, porque yo apuesto por una especialización de la justicia, por ejemplo. Pero ¿qué te puede abonar el compliance en el sector judicial, por ejemplo? ¿No? Dices, pareciera que me cuesta trabajo entender. Claro, el compliance lo podemos empatar en el sector, no solamente en el ejecutivo, en la administración pública, también en el poder judicial. Ok, si ya no hay marcha atrás con la reforma, porque ya es un hecho, pues bueno, entonces vamos apostando por capacitar a los jueces, porque tengan las herramientas precisamente que se deben de afianzar para la impartición de justicia. Temas de responsabilidad, temas de ética, temas de principios, temas de valores, temas, por ejemplo, de tener mayor empatía con la ciudadanía, que es la parte que creo yo que en el sector público les cuesta mucho trabajo. Y además también temas de que van a manejar erario. Y hay delitos para los servidores públicos peor que para los privados. En la materia privada vamos a pensar en empresas, hay fraude, administración fraudulenta, pero en materia penal hay ley de responsabilidad de servidores públicos. Hay delitos específicos que ni siquiera van en función del dinero, van en función de no cumplimiento a tus obligaciones o sobrepasar las obligaciones. Firmar lo que no podías firmar, instruir lo que no podías instruir. Entonces, ese cumplimiento que maneja la normatividad, vale la pena que ojalá el Estado se ocupe, y lo hablo de la Suprema Corte de Tribunales. Hay 14 estados ya sumados a la reforma, 14 estados hasta donde yo tengo recuerdo, la semana pasada lo leí, ya en elecciones también, 14. Entonces viene el momento, vamos a pensar los que quedan, porque va a venir la votación, luego viene el resultado, va a haber nulidades, va a haber procedimientos, y los que ya se sienten, ojalá los tribunales, los presidentes de tribunales se ocupen en capacitarlos. ¿Qué requieres para ser juzgador? ¿Sí me explicó? No sé tu opinión. Mira, ahora que citas esto, yo me focalizo mucho también en la responsabilidad administrativa del Estado. Claro. Sí. En diversas aristas, sector de prestación de servicios de salud. Ahora que el próximo artículo que ya envié en la revista Edicta, que se llama La responsabilidad patrimonial del Estado de Ministerios Públicos. Pero si yo lo focalizo, Francisco, al ámbito judicial, hay algo muy satanizado, Francisco, que no tenemos hoy en día. Se llama el error judicial. Y de por medio que exista la responsabilidad patrimonial del Estado. Ya hay precedentes, sí, hay precedentes, los podemos encontrar en la Suprema Corte. Lo que no tenemos es, todavía hasta ahorita yo no he encontrado alguna sentencia donde se diga, por error judicial, se responsabiliza a tal servidor, a tal juez, ¿no? O magistrado. Tenemos sí precedentes, pero no todavía una sentencia que realmente tengamos claro el razonamiento, y es ahí donde entra el compliance. Bueno, y para no llegar al error judicial, ¿qué podemos hacer? Prevenir, capacitar. Ahí es capacitación. Capacitación. Indudablemente ahí estamos hablando de capacitación, y digo, no pusieron en la normatividad la obligación de capacitar.
vamos, hay un instituto que espero no lo desintegren de capacitación judicial en materia federal. Había escuelas judiciales donde se impartían cursos que espero no les recorten el presupuesto y ahora ya no lo hagan. Pero la capacitación, tienes que saber administrar un juzgado o colegiado, la Suprema Corte. El que llegue y asume la presidencia de un juzgado es como un secretario general de acuerdos, que al final de cuentas, con el secretario de materia penal ya no lo hay, pues obviamente todas las promociones se analizan, concuerda, no concuerda, se autoriza, no se autoriza, a quién llega a pedir copias y le dan y no era la persona que era parte, o viceversa también, ¿no? La responsabilidad de los servidores públicos y en concreto de los ministerios públicos, me gusta mucho ese tema, porque quienes litigamos materia penal, te puedo decir que si alguien viola derechos fundamentales son los ministerios públicos, en su mayoría. Si tú vas a una carpeta de investigación con la obligación que tiene el Ministerio Público de darte acceso, porque eres imputado, porque ya se abrió la investigación, ya no está en resguardo, no te dejan ver, no te dejan tomar notas. O sea, esa parte es francamente algo que nos causa una inadecuada defensa. Entonces, esas circunstancias son sumamente... se vive en diario, pues, se vive en diario en los ministerios públicos, ¿no? Entonces, este tema me parece muy importante. Me gustaría ahondarlo más, Darío, si me permite, vamos a un corte rápidamente. Estamos con el doctor Darío Merchant, vamos a regresar en breve, estamos con el compliance, y en breve también les quiero comentar que haremos programas, va a estar en una portada también, un gran artículo de más páginas, y me gustaría invitarte, en breve tendremos programas donde charlaremos ya en algún restaurante, algo más informal, y estaremos platicando con más abogados y preguntas y respuestas, ¿no? Vamos a un corte, regresamos. Les recuerdo que ya pueden ver el artículo del doctor Darío Merchant en nuestra revista Edicta a través de www.grupomultimedialegal.com. Gracias.